tratando de llegar. Y este es heroico lo de Ecuador. Es heroico lo de Ecuador. Es una locura. Brasil que parecía que se llevaba todo por delante, que terminaba en goleada. Lor que resistía para los ecuatorianos. Todo lo que podía. Arquerazo, para mí la figura del partido sin ningún lugar a dudas. El arquero de Ecuador. Sudamericanos, necesitamos hablar de OneXBet. Sí, la compañía más grande y mantenida durante estos 10 años como líder en tanto juego de casino y tragamonedas, como también poder estar jugando con eSport, poniendo ahí sus fichitas, poniendo ahí sus fichines en quién va a poder ganar en el fútbol del Sega, por ejemplo. Pueden hacer con OneXBet. Que no solo eso, tiene varios métodos de pago. Sí, muy pero muy importante que lo tengan en cuenta, y no tiene límite de ganancia. Eso también para tenerlo en cuenta, y muy pero muy importante el dato. Además, nos da el beneficio a nosotros y a ustedes que están del otro lado con el link que les vamos a dejar acá abajo para poder registrarse, y también el código que tienen, que te da hasta 390 euros, sí, para poder iniciar, y 30 tiradas gratis. Si te gusta jugar y además ganar dinero, muy pero muy importante que lo hagas a través de ellos. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Hoy ha iniciado el Sudamericano Sub-17, sí, arrancaron Colombia y Uruguay con un empate en 0, nos han decepcionado en el resultado, pero sin embargo el partido estuvo lindo y lo pueden ir a ver aquí en nuestro canal, que ya tienen el video subido. Ahora hablamos del anfitrión, sí, como ya habrán visto en la camiseta, del anfitrión, del Ecuador, recibiendo a todo el resto de Sudamérica, y en este caso frente, para mí, la selección más complicada que te puede tocar para debutar, que es, sí, acá la tenemos también, la selección do Brasil, sí, la pentacampeona a nivel mayor, también con gran cantidad de títulos en el Sudamericano Sub-17, con 4 mundiales. No, impresionante lo que tiene Brasil para presentarse, y qué mejor que debutar con el anfitrión, con Ecuador. Partido difícil para la Tri, y obviamente un partido desafiante para Brasil, que sabe que se enfrenta ante una gran selección de mucho nivel juvenil y que claramente no nos van a decepcionar. Así que sin mucho más para decirles, obviamente no los quiero demorar más. Suscríbanse al canal los que no lo estén, porque esto recién arranca en el Sudamericano Sub-17. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos, y vayamos a ver al anfitrión, a Ecuador, frente a Brasil, fecha número 1 del Sudamericano Sub-17. Bien, arrancado el partido, afición obviamente para el anfitrión, para el local, mucha gente de Ecuador siendo presentes en ese día lluvioso, ¿no? Con la cancha ya medio deshacer, y arrancaba ya fuerte con Brasil con ataques. La pasaba mal Ecuador de entrada, Acá tenemos las primeras jugadas, pero también tenía lo suyo. Acá, linda jugada, linda, que casi termina en gol, linda jugada colectiva de la Tri, que tiene cosas interesantes. Así que la verdad que va hilvanando sus jugadas, pero tiene esto también. Ojo con los errores defensivos. Tri, acá se dobla, aparte se dobla feo el tobillo. Horrible cómo se dobla el tobillo Plaza. Y sin embargo Brasil quería lo suyo. Ya Cabo Elías a Lobito Roque en el Sudamericano Sub-20, acechando el 9 de Brasil. Brasil siempre tiene equipazos por donde se lo mire. Y acá ya acechando, y Ecuador con muchos errores defensivos por momentos, Brasil, igual una máquina, Acá zafando Ecuador por arriba, por abajo, por donde sea Brasil te ataca. Otra vez acá Cabo Elías. Esta es tremenda, tremendo olor, tremendo olor, tremenda tajada. Muy bien a Cabo Elías. También varios momentos del partido son claves por el arquero de Ecuador, por Lor, que se queja pero ataja. Y es una locura lo que ha sacado, pero sin embargo Brasil era una máquina de atacar. No podía pararlo la Tri. Pasaban al lado del palo a esto las pelotas, y no estaba Lor también para poder sacar. Y esto es clave. ¿Por qué? ¿Por qué ese error y el gol de Cabo Elías? ¿Por qué esos errores? Porque esos errores de la Tri le ha pasado también en el Sub-20. Lo que le cuesta a nivel defensivo, se hace a veces los goles solo, y eso no tiene
explicación. Tiene que trabajar muchísimo en eso, es un error propio de Ecuador. No pintaba para que Brasil, salvo por sus propios méritos, hiciera el gol. Y Cabo Elías tuvo su propio mérito de ir a buscar, de ir a pelear esa pelota, ese error defensivo de la Tri y el 1-0 para Brasil. Una locura, pero así de fácil lo hizo Ecuador. A los 23 aparecía Cabo Elías, que si lo dejas solo ya ha demostrado, salvo que Lor pueda, como hizo en varias ocasiones, atajar, difícil. Pero sin embargo, a ver, estuvo cerca, lindas jugadas, situaciones para la Tri, para Ecuador, que también hilvanaba lo suyo, pero no de la manera en que lo hacía Brasil. Y acá de vuelta, fíjate, tiro y casi bien cubierto por Lor, no ingresaba la pelota, pero nuevamente Brasil atacando. Esto es insólito. El central tira el centro y hay otro gol de Cabo Elías. Otra desatención, lo dejaron los dos ahí en el medio, los dos defensores de Ecuador, en el medio de los dos pasa Cabo Elías, Lor no puede hacer nada y el central le tiró el centro aparte. O sea, imagínate, el centro del central de Brasil a Cabo Elías que mete el doblete, o sea, otro que Vitor Roque. Mamita, qué manera de sacar goleadores que tiene Brasil, hermano. Tiene menos de 17 doblete para empezar, arruinándole la fiesta al anfitrión. Yo no puedo creer, desatenciones a tener muy en cuenta y a corregir demasiado para la tricolor, para Ecuador, que no se puede quedar con esto porque la pagás muy caro. Y acá seguía y Lor, decí que estaba Lor en el arco, decí que estaba Lor, porque nuevamente una y otra vez y Lor, carajo, para Ecuador, para que termine solamente 2-0 por ahora el partido. En el primer tiempo había cositas interesantes, igual como ya les digo, de Ecuador, Acá el tiro de Sánchez, o sea, andaba bien Ecuador, por momentos llegaba, acá lo mismo, casi termina en un error del arquero de Brasil, casi termina en un error de Pires, pero no podía Ecuador, no tenía lo mismo. Y ya el segundo tiempo era lo mismo, de vuelta a Brasil atacando y otra vez Lor, carajo. Qué pedazo de arquero el ecuatoriano, qué manera de sacar pelota, viejo. Una tras otra, mano tras mano a mano. La verdad que Brasil incomodó mucho a Ecuador en defensa. Y acá lo vemos presente otra vez. Tiro y otra vez Lor, carajo. Tremenda tajada, decir que acá ya estaban offside, bien por el línea. Lor atajando, offside para Brasil. Y seguía 2-0 la cosa, inexplicablemente, porque merecía más. Linda Kendry Páez. Acá empezó a calentar motores Kendry, que estaba un poquito apagado. Ecuador no terminaba de hilvanar todo. Linda la de Kendry. Y otra vez acá Lor, por el amor de Dios. El arquero de Ecuador es todo, es todo Lor. Y acá otra vez Kendry. Y el tiro, porque pasa cerca al lado del palo, se acercaba a Ecuador. Lor ayudaba en el fondo. Seguía acercándose la Tri, que lo empezaba a superar a Brasil en ataque. Y acá llega de manera se desvía de manera fortuita, lo que vos quieras, pero gol de Ecuador, carajo. Gol de la Tri. Gol de Jairo Reyes, viejo. Gol de la Tri a 3 minutos de los 90 cumplidos. Y dale, carajo, que se puede, 2-1 abajo. Bien acá, buena jugada colectiva ahí, hilvanando toques. Con ayuda o no, parecía que se desviaba o no. Bien por la Tri, carajo. Muy buen gol, muy buena secuencia de pases tratando de llegar. Y es heroico lo de Ecuador. Es heroico lo de Ecuador. Es una locura. Con 1 minuto de adición se animó a ir. Le faltó el respeto en buena manera a Brasil y el 2-2. 2-2 de Jesús. Por el amor de Dios, qué bien que definió aparte. Gol de la Tri que le empató a Brasil. Una locura, un partido que parecía liquidado, parecía para la goleada de Brasil. Lor de un lado que se encargó de que no hubiese más goles, o que no hubiese los que él podía atajar, y de Jesús que ahora logró empatar el partido. Y final encima, o sea, una locura lo de la Tri. Tremendo partidazo vivimos entre Ecuador y Brasil. Brasil que parecía que se llevaba todo por delante, que terminaba en goleada. Lor que resistía para los ecuatorianos todo lo que podía. Arquerazo, para mí la figura del partido, sin ningún lugar a dudas. El arquero de Ecuador que sacó todo y que es claramente el dueño y el principal autor de este empate, el 2-2. No le dejó hacer más goles a Brasil. Después Reyes y de Jesús se encargaron con el juego de Ecuador y obviamente con los cambios, tratar de moverse, de tratar de entrarle a Brasil. Lograron hacerlo, aprovecharon los momentos justos donde Brasil bajó la guardia
y empató 2-2 Ecuador con Brasil. Tremendo empate de la Tri, muy pero muy merecido, porque había hecho más que mérito el equipo de Diego Martínez. Tremendo con los cambios, ayudándose a renovar aires, a renovar fuerzas, y lo han hecho muy bien. Merecieron varios goles en varios momentos del partido. Brasil empezó a bajar un poco la guardia también, pero es clave la actuación de Lor. O sea, el arquero ecuatoriano es clave para este empate de Ecuador, para este punto valiosísimo, que no era nada. O sea, era triunfo de Brasil y Ecuador yo creo que logra un resultadazo, porque a partir de ahora yo creo que se sacó al rival más fuerte de todos de encima y ahora va a tener otro camino. De acá en adelante dependerá de Ecuador, dependerá de la Tri realmente hacer una buena fase de grupos para pasar al hexagonal, para estar entre los primeros 3, pero se ha sacado del primer rival de encima, el más jodido de todos para mí. La más fea le tocó bailar en la primera fecha y debutando como anfitrión, pero si logró pasar esto, yo creo que es un paso muy pero muy importante para poder encarar al hexagonal final. Así que bueno, gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Empate que yo creo que más que empate es un triunfo para la Tri, es un triunfo para Ecuador y una símil derrota para Brasil. Espero que les haya gustado, tanto como a mí, lo hayan disfrutado tanto como yo. Si es así, se suscriben acá abajo a nuestro canal. Activan la campanita también para no perderse ninguno de los videos. Like por ese partido que estaba perdidísimo para la Tri y que sí se puede, carajo, sí se puede. Dedito para arriba, dejen ese enorme like, comenten acá abajo que sí se puede, que sí se puede, que sí se va a poder. Todo lo que quieran acá abajo, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Vamos a la Tri, papá.